Jorge. Salmo 14, 5 y 6. Diego, Efesios 4, 18. Vamos por atrás el Gabriel. Gálatas 6, del 6 al 10. Y Pastor, Primera de Reyes 3, 2 y 4. Mi hermano, ahí Segunda de Reyes 12, 3. 12:3. Hermano Horacio, sí. Y mi hermana ahí presente, Proverbios 14, 12. Bueno, vamos a leer la palabra de hoy día, de Proverbios capítulo 9. Lo vamos a leer como estábamos aquí acostumbrados, un versículo cada uno. Vamos a partir de izquierda a derecha, parto yo y después damos la vuelta. Habiéndola encontrado, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice así, en versión Reina Valera: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. No lo he tengo. encontrado. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá a los cuantos de cordura dice. Venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he preparado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El justicia de nuestro Señor se atrae a Dios, el que reprende al impío se atrae a mal. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti tú serás, y si fueres escarnecedor, hablarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se siembra una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Oye, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquiera simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. No saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Amén. Amén. Vamos ahora, dándole gracias a Dios por su palabra, que el solo leerla ya edifica nuestras almas, solo leerla ya nos estamos alimentando, y también para que el Señor también prepare nuestros corazones. Quizás estamos en la mitad de semana, terminando las fiestas patrias, y quizás a lo mejor venimos fuera de contexto, pero es nuestra naturaleza pecaminosa, que muchas veces no se quiere acercar a las cosas del Señor, pero bueno, Dios a través de su Espíritu Santo propone en nosotros el querer y el hacer. Por lo tanto, pidámosle al Señor que Él también cambie nuestras predisposiciones al meditar su palabra. Así que oremos al Señor. Buen Dios, Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre, Señor. Se renuevan cada día, Señor. Lo observamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que la hemos leído
en la cual, Señor, somos alimentados. La alma clama, Señor, por ti, por tu consejo, por tu palabra. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para estar atentos a ti, Señor. Abre nuestros ojos para poder mirarte, Señor. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Nuestro corazón, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Amén. Sí, Señor. Perdónanos, Señor, si no traemos las mejores disposiciones ante ti. Perdónanos, Señor. Amén. Pero, Señor, tú puedes cambiar eso, Señor. Oh, Señor. Por eso que nos rendimos a ti, Señor. Y antes de navegar, Señor, en aguas profundas de tu palabra, Señor, queremos, Señor, que tú nos bendigas. Amén. Que tú, Señor, nos hagas estar atentos al llamado de tu voz, Señor. Sí, Señor. Guarda, Señor, los pasos de aquellos que vienen en camino, que van a llegar en los próximos minutos, Señor. Como también bendice a aquellos que por A, B o C motivo no han podido llegar. Que la bendición de tu palabra también sea sobre ellos. Amén. Por los méritos de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, tenemos ante nosotros un texto muy interesante, justamente porque bueno, ya hemos estado estudiando, leyendo el libro de Proverbios, que es parte de la categoría, como ya lo saben, de los libros de sabiduría, de los libros que se llaman sapienciales. Y nos encontramos en este capítulo que lleva por título, según lo que tiene la Biblia aquí, Reina Valera, La sabiduría y la mujer insensata, donde justamente aquí empieza a ocurrir un contraste de lo que ya se ha visto anteriormente y que ha desarrollado también Israel y Diego, en el contraste de los diferentes consejos que existen, en este caso entre la sabiduría y la mujer insensata. Tenemos que entender que esto es parte de uno de los discursos poéticos, como decía el pastor la semana pasada, que se han ido desarrollando a lo largo de todo este libro, en donde encontramos el consejo de un padre hacia su hijo. Eso lo vemos en Proverbios 1.8, que lo tiene aquí mi hermano. Dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. De manera que estos consejos se vienen desarrollando otra vez en un sentido poético a lo largo de todos estos capítulos que hemos estado leyendo, y llegamos justamente a un punto de contrastación de estos consejos. El consejo de un padre hacia un hijo, y porque el libro de Proverbios está pensado justamente en la sabiduría de Dios para vivir en un mundo el cual Dios ha creado, nuestro Dios ha creado. Y son consejos que tienen una profunda connotación moral, porque el mundo que Dios ha creado es un mundo que es moral, que es lo que dijo Dios cuando creó el cielo y la tierra y trajo a la existencia la luz, separó las aguas y los grandes abismos. ¿Qué es lo que dijo Dios? Que esto era bueno. De manera que todo lo que Dios crea, toda la obra creadora de nuestro Dios es una obra que tiene una connotación moral, intrínsecamente es moral, porque nuestro Dios es moral, y Él fija los límites de la moral. Es bueno, y bueno en gran manera nuestro Dios. De manera que estos consejos nos invitan justamente, y aquí vamos a observarlo en este capítulo, a cómo nosotros debemos vivir la vida en un mundo en el cual, a pesar de estar caído, Dios sigue siendo Dios. Entonces, vemos los primeros capítulos. Dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas,
mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Vemos aquí cómo la sabiduría, reflejada en una mujer, empieza a armar una fiesta, un banquete. Se empieza a preparar. Me llamaba la atención lo que dice en el versículo 2, mató sus víctimas, no le encontraba paralelismo en otras versiones. Y la Reina Valera contemporánea es un poco más clara en este aspecto, porque dice que justamente se trata de los animales que van a ser entregados en esta fiesta. Y claro, pues tiene el sentido del banquete donde justamente esta señora sabiduría se prepara, donde hay vino, donde hay pan, donde pone la mesa y donde hay un animal para ser sacrificado en pos de una celebración. Y envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. De manera que vemos cómo esta señora sabiduría orquesta una fiesta, un banquete, en donde están todos los elementos, pero no están los invitados. De manera que ella envía a sus doncellas que llevan el mensaje a lo más alto a clamar. Y dice a cualquier simple, versículo 4, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan. ¿A quiénes llama? ¿A quiénes está llamando aquí la señora sabiduría? A cualquier simple. Otras versiones aquí dicen también los inexpertos, los que tienen falta de buen juicio o falta de criterio, y los llama. Justamente es un llamado abierto para que vengan al banquete, vengan a cenar. A los que no disciernen y van en un camino. De manera que hay un llamado desde las doncellas que se ganan en lo alto de la ciudad, justamente para interferir en este caminar con falta de buen juicio, falta de discernimiento, de personas inexpertas, para que justamente vengan. Aquí me surgió una pregunta, que quizás la quiero compartir con ustedes, que tiene que ver cómo la sabiduría, o como un falto de cordura, como un inexperto, sabe que necesita venir hacia la sabiduría. Si es un inexperto, si no tiene buen juicio, ¿cómo sabe que necesita venir a la sabiduría? Si no tiene juicio, o tiene el juicio caído. ¿A qué apela la sabiduría al llamar a los inexpertos? ¿Cómo sabe que van a venir? Si son inexpertos, si no tienen juicio, buen juicio. Y es aquí, no sé si alguien quisiera... No sabe, ahí se muestra la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el llamado. Que a través de la gracia podemos llegar. No tenemos, como dice usted, ni discernimiento ni inteligencia para distinguir esa gran verdad que nos presenta Dios. Claro, totalmente. Es así. Yo creo que esa es la obra que hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo y somos sellados e iniciamos el camino de la santidad. Yo nunca me voy a olvidar el primer devocional que tuve que preparar en la iglesia. Venía durante una semana con 8 versículos y yo era un excelente alumno, entonces fue todo un acto de humillación a mi orgullo. Y el momento en que logré armar algo con esos 8 versículos fue el viernes en la noche, cuando desesperado me tiré de rodillas y reconocí que a la palabra de Dios no se le entra como a los otros textos. Y la puerta es el Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo. Entonces yo creo que el falto de cordura, como dice ahí, solo discierne por la acción de Dios. Y si no hay nada que hacer. Su palabra dice que se da de velada a quien Él diga.
solamente a quienes llama al Señor es de velar. Claro, totalmente. Y en el contexto del Señor, de la salvación, nosotros vamos por un camino y el Señor nos trae. Pero en este contexto en donde la gente no conoce de Jesús, estamos hablando de Salomón escribiendo este texto 1000 años antes de Cristo. Salomón está apelando a un llamado hacia la sabiduría. Pero, ¿a qué apela la sabiduría en este caso? Estaba meditando un poco en esto y como justamente el libro tiene la intención de vivir la vida en un mundo moral, y lo que hablaba Diego la semana pasada tiene que ver con eso. La sabiduría se manifiesta y es palpable y es visible en los diferentes ámbitos de la vida, en la creación, en el acto creador, en el buen juicio y en la sabiduría de los reyes y príncipes. ¿Y qué no es eso si acaso es la ley moral? Y en el contraste también. Y en el contraste, justamente. Exacto, porque el contraste muestra lo contrario. Pero en este caso, hace un llamado a que los faltos de cordura, que no están juzgando bien, que no están teniendo un buen juicio y son inexpertos, los llama y los invita a cenar. Y ese cenar y ese banquete, en términos bíblicos, tiene que ver un poco con intimidad. Y para terminar la idea de esto de la ley moral, que algo se apela aquí a la ley moral, a la hermana que le di Génesis 2.7, hermana Flor. Es Géminis. Génesis. Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. De manera que en el acto creativo de Dios, en el acto creador de Dios, nosotros obtenemos su imagen. Y la sabiduría apela a ese elemento que está reflejado también dentro de nosotros como criaturas de Dios, y también lo podemos observar dentro del ámbito creador de Dios, en donde se refleja la sabiduría de Dios. Proverbios 3.19, ¿lo tiene la hermana? Ya. Pero el Proverbios 3.19 dice lo siguiente. Yo le tengo. Ya, tú di. Jehová la sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Amén. De manera que eso es evidente y nosotros podemos responder a esa evidencia en el llamado que hace la sabiduría, que en este caso nosotros entendemos que la plenitud máxima de la sabiduría es Jesucristo y su llamado. Entonces, aquí hay algo interesante, porque la sabiduría los invita y sale a su llamado para invitarlos a cenar. Y eso, en términos, cuando se invita a cenar, tiene que ver un poco con intimidad, una intimidad de comunión. Es lo que dice Apocalipsis 3.20. 1.20. Eh, Eso me dijo. Apocalipsis 1.20. La sabiduría clama en las calles. no, Proverbios 1.20, pero estoy aludiendo a Apocalipsis 3.20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, este es el llamado a Jesús en el Apocalipsis. Cuando se invita a cenar, tiene que ver un poco con esta comunión íntima entre el que invita y su invitado. De manera que esto es lo que creo yo que la sabiduría está invitando a las personas a que puedan empaparse de su pan, a que puedan empaparse de su vino y de ese animal que va a ser sacrificado, para que justamente puedan tener comunión los insensatos con la sabiduría.
Hermana, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. De manera que nosotros también podemos observar, y es el llamado de la sabiduría, que nosotros podemos observar, esto es observable, que la sabiduría también se expresa en lo creado. Esto viene como a reafirmar un poco lo que estábamos hablando. Entonces, a lo alto de la ciudad clamó y dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid comed mi pan, bebed mi vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Es interesante y es muy profundo cuando somos llamados por la sabiduría a cenar con Él, es para que vivamos. Y vivamos la buena vida, que tiene que ver con cumplir justamente el motivo por el cual Dios nos puso a vivir acá. Y vivir, ¿qué quiere decir eso? Que lo que precedía nuestro camino, o el caminar que llevaban estas personas, era un camino de muerte. Y es aquí donde pasamos a la segunda parte, que es del versículo 7 al versículo 12, en donde justamente la sabiduría nos habla para que nosotros podamos poner en ejecución el buen juicio que justamente implica estar en comunión con la sabiduría y que esa sabiduría se haga una vida en nosotros. Versículos 7 al 12 dice: el que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás; si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Bueno, esto nos me hace reflexionar y me hace pensar que nosotros debemos saber con quién nosotros estamos compartiendo la sabiduría. Hay un pasaje muy interesante en Mateo 7:6. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No salgan de poder y se vuelvan, y os despedazen. No entreguen las perlas a los cerdos. Que tiene que ver un poco con que justamente cuando se comparte la fe y son rechazados y siguen esa insistencia en el rechazo, es como el mandato es: sacudan sus pies y no entreguen las perlas a los cerdos. Pero también el llamado imperativo es a que nosotros podamos también discernir en la comunión íntima del buen juicio con la sabiduría, discernir con quién nosotros estamos tratando, con personas que van a ser personas reales. Y la sabiduría nos dice: el que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta. Y eso es porque justamente el necio ama su necedad y se cristaliza en esa posición en la cual se encuentra. Lo vemos en Juan 3:19. ¿Qué tiene Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, nosotros entendemos ahora desde este lado de la cruz que el único que puede venir y dar luz a un entendimiento entenebrecido de la vida y de Dios, y por tanto de Dios, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí el consejo es a que justamente nosotros seamos cautelosos y saber con quién estamos tratando. Pero ese saber tiene que ver con el discernir, y el discernir es el buen juicio. Y el buen juicio es justamente vivir en sabiduría. Es estar en comunión íntima, cenando con esta sabiduría que nos ha invitado a cenar, ha preparado su mesa.
para que los simples, que somos nosotros, y nosotros somos los que adolecemos de eso, cenemos y tengamos comunión, porque justamente nos enfrentaremos a escarnecedores y a impíos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Hay otra, no sé si vi la cita de Proverbios 14:16, no sé si alguien la tiene, pero está aquí mismo. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, justamente en que el insensato, el que no ama la sabiduría y no viene a cenar justamente con esta cena de la sabiduría, que es comunión íntima, cristalizará su posición y amará su insensatez. No den las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Versículo 8, segunda parte. Corrija al sabio y te amará. La sabiduría entonces nos llama a discernir las personas con las que estamos tratando también. Por lo tanto, hermanos, si nosotros quizás en algunas circunstancias nos hemos enfrentado en donde yo creo que además hemos dado un consejo a alguien y no hemos recibido la respuesta, el Señor también es cuidador de aquellos que son sabios o son justos o que esperan en su sabiduría y en su temor. Salmos 14, 5 y 6. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. En otra versión dice que el Señor es el refugio del justo. Por lo tanto, nosotros, y en este caso el consejo que nos entrega la sabiduría, es que justamente nosotros comencemos a practicar la sabiduría, que es lo que dijo Diego el otro día, que la sabiduría de Dios también es aplicable, la sabiduría de Dios nosotros la observamos en la creación, la observamos en todo lo que Dios hace en su obra redentora, pero nosotros también somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, y Dios nos ha entregado como un atributo comunicable su sabiduría también, para que nosotros podamos justamente aplicarla, discerniendo. Por lo tanto, tenemos que entender de que la gente tiene el entendimiento entenebrecido. Y esa es una ley para todos. Y es por eso que la gente responde así. Y es por eso que la sabiduría nos dice, hey, el escarnecedor dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Es porque el escarnecedor aborrece. ¿Quién tiene Efesios 4:18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, llenos de la ira de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por lo tanto, nosotros observamos que la ignorancia de qué? En este caso del conocimiento de Dios, tiene implicancias no solamente en nuestra vida, en la vida personal de las personas, sino que también en lo que lo rodea, porque claro, no responde de la mejor manera, porque el sabio es el que escucha, el sabio es el que acepta. La pregunta que me surge en este caso es, ¿qué respuesta nosotros tenemos ante la corrección de nuestro hermano? Ante la corrección de aquel que observa algo en nosotros que quizás no es tan sabio, o no es tan bueno, o que está alejado de la sabiduría, del temor del Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que refleja nuestro corazón? Y es aquí justamente en donde la sabiduría nos da el elemento central que viene a articular todas otras clases de sabiduría, pero que tiene como base el temor de Jehová o el temor del Señor. Versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Porque claro, es fácil identificar a los que no tienen buen juicio, a los escarnecedores, pero la pregunta también yo me la hacía a mí, ¿cómo estoy respondiendo yo cuando alguien
alguien nos da un consejo, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Qué refleja nuestro corazón ahí? Es por eso que la sabiduría nos enseña y nos dice que todo principio de sabiduría tiene que estar basado en el temor del Señor. El conocimiento del Santísimo es inteligencia. Hay otra versión la NBI, que dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, conocer al santo es tener discernimiento. Es lo que necesitamos en esta vida. En un mundo caído, en un mundo en donde lo que la gente se jacta es ser inexperto, es no tener buen juicio, y la gente se jacta de eso. Es por eso que la sabiduría nos enseña a tener al Señor como principio de vida. Porque ¿quién es el sabio? ¿En quién habita toda la sabiduría? En este caso, ¿en quién habita toda la plenitud de la deidad? En Cristo. Por lo tanto, conocer al Señor tiene implicancia en cómo nosotros estamos respondiendo a los conflictos a los cuales estamos siendo enfrentados, a los cuales el Señor mismo nos está llevando. Y que el texto justamente nos desafía hacia que en las bases de todo lo que nosotros conocemos de la vida está el temor del Señor. De manera que conocer al Señor es tener discernimiento, es lo que nos dice el texto. El versículo 11 y el versículo 12 nos entrega simplemente las consecuencias, tanto positivas como negativas, de o vivir en sabiduría o vivir en ser inexperto. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Alguien tiene Gálatas 6 y 10? 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena antes del estudio. No se engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu será vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque el Espíritu segará, sino de menos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la posibilidad de la fe. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Por lo tanto, yo creo que esta parte a la cual hemos llegado ahora del texto nos invita a analizar justamente en dónde estamos edificando todas, porque existen muchas sabidurías, pero en qué estamos cultivando y qué es lo que motiva a la otra, qué motiva a otro tipo de conocimiento. El texto o el libro de Proverbios nos enseña justamente a cómo nosotros debemos vivir la vida en un mundo en que justamente está caído. Son los textos de Salomón. Por lo tanto, Salomón era muy conocido, la gente corría a buscar su sabiduría, que es lo que adolece. Vamos a pasar a la tercera parte de este pequeño estudio, en donde justamente en la primera parte vemos a una mujer, como ya hemos visto, una mujer sabia, que empieza a preparar un banquete, que envía a su doncella hacia lo alto de la ciudad. Nótese ahí, alto de la ciudad. Y que también nos aconseja a que justamente nosotros aprendamos a discernir en el temor del Señor todo lo que empieza a ocurrir en nuestras relaciones, porque al final son cosas de la vida diaria lo que empieza a desarrollar aquí y en los próximos capítulos. Pero acá llegamos al contraste, a lo que justamente viene a dar como
un cierre a todo lo que se ha hablado anteriormente en los capítulos que preceden. Y dice así: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa y en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. De manera que observamos una nueva invitación de otra mujer que casualmente también se gana en lugares altos. El texto dice: se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. ¿Qué son los lugares altos? Lugares de preponderancia. Lugares de preponderancia. Pero en términos bíblicos, los lugares altos son los lugares de adoración. De idolatría, pero también al Señor se le adoraba en los lugares altos. Podemos ver que tiene Primera de Reyes 3, 2 y 4. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová y andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Amén. 1000 holocaustos sacrificó Salomón en los lugares altos a Jehová nuestro Dios. Porque claro, no había lugar designado. Por lo tanto, los lugares altos, en el contexto de Salomón, que el mismo que sacrificó estos 1000 becerros, es el mismo que escribe este texto, él sabe muy bien que en los lugares altos se sienta tanto la sabiduría, pero también se sientan los escarnecedores. En este caso, la mujer insensata, que está reflejada en la mujer insensata, alborotadora. Porque claro, tenemos que entender que todo esto tiene una raíz en el primer mandamiento, una raíz en lo que es la idolatría. ¿Qué tiene Segunda de Reyes 12:3? Sí, 12:3. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En el 14:4 dice: con todo esto también en los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En el 15:4 dice: con todo esto en los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba. Es la misma lógica. El pueblo de Israel, cuando caía en idolatría, también sacrificaba en los lugares altos. Y cuando volvía el Señor, sacrificaba en los lugares altos. De manera que la impiedad, la falta de buen juicio, pero especialmente la impiedad, trata de imitar la sabiduría del Señor siempre. ¿Para qué? Estableciendo caminos hacia la perdición, si eso es lo que es. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. De manera que la insensatez está anclada, y la insensatez está anclada en la idolatría. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tiene esta mujer alborotadora? ¿Cuál es el mensaje que tiene esta mujer
insensata, simple, que en otras traducciones que tiene falta de cordura y es ignorante. ¿Cuál es el mensaje que tiene? Recordemos que el mensaje del principio de esta mujer sabia es: vengan ustedes simples, insensatos y faltos de cordura, vengan y comamos y vivirán. Eso es lo que dice el versículo 6. Dejen las simplezas. En otra versión, el NBI dice: dejen su insensatez y vivan y vivirán. ¿Cuál es el mensaje que tiene esta otra mujer que se contrasta en lo absoluto? Versículo 16. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. La NBI dice: vengan conmigo inexperto, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. ¿Cuál es el mensaje? Torcer la verdad. Le está diciendo algo que no es. Que ese ha sido el mensaje de la serpiente durante toda la historia de la redención. Engañar. Vemos el mensaje de la serpiente a Eva: serán como Dios. No es que le haya mentido escandalosamente, pero les dijo una media verdad o una verdad a medias, o escondió la mentira envuelta en un mensaje piadoso de verdad. Aquí es algo similar. Les dice: acá hay agua dulce, pero son aguas robadas. Pero es un mensaje que está expuesto a los faltos de cordura. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Versículo 15 de este mismo de Proverbios 9: para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Hay caminos que al hombre le parecen ser rectos. Justamente cuando el mensaje va orientado a personas que creen ser sabios, pero al final son insensatos. Están cristalizados en su insensatez, y no solamente eso, sino que se jactan. Y al final son escarnecedores. ¿Por qué? Porque no aceptan la sabiduría. ¿Y qué es eso? El mensaje de esta mujer es a los que no saben discernir el mal. Que el mal no necesariamente va a ser evidentemente malo. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en las tentaciones? Convierte estas piedras en pan. ¿Vemos algo diabólico en el pan? No es algo evidentemente malo que diga: oh, qué diabólico. No. Pero sí, estaba tentando al Señor. Pero lo que nos intenta, creo yo, mostrar es que justamente la insensatez no se nos va a mostrar necesariamente como insensata a nuestros ojos. Quizás si no estamos en el temor del Señor, nos va a parecer atractiva. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el buen juicio, el juicio del discernimiento, de tener como principio el temor de Jehová, que es como dice esta versión: el conocimiento al santo es tener discernimiento. No vamos a poder discernir el llamado que hace esta mujer, y vamos, porque nos ofrece pan también. Nos ofrece pan y aguas. Por lo tanto, hermanos,
este es un llamado a nuestros corazones. Para terminar, el último versículo dice: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, dijo la hermana, pero su fin son caminos de muerte y de perdición. Analicemos nuestros caminar. Para cerrar, quizás un comentario más que sintetice que tenemos que entender que Cristo es la sabiduría encarnada. En Él habita la sabiduría. Y Él nos invita a tener comunión íntima, a cenar con Él. Por eso que la referencia de Apocalipsis 3:20 nos llama y nos dice: yo estoy golpeando la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con Él. Tengamos comunión con el Señor. Porque justamente nos vamos a enfrentar a situaciones, contextos, desafíos, en donde justamente estas circunstancias van a revelar qué tipo de comunión tenemos nosotros. ¿Con el temor de Jehová o con otro tipo de temor idolátrico? De manera que este pasaje nos ilustra que debemos abandonar todo tipo de sabiduría, creo yo, que no implique justamente temerle al Señor. Un temor santo, un temor sabio, un temor que discierne. Por lo tanto, Jesús es el camino de nuestra sabiduría. Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en la cual nosotros podemos desarrollar.